Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. En esta comunidad de La Campanera había crecido el tema de las tiendas de barrio en un 319%. Y ya vieron ustedes, es increíble. Hay una tienda a la par de la otra y mini supers y bueno, hay algunos negocios que era impensable que se pudieran ver aquí. Venta de pollo frito, heladerías. O sea, verdaderamente hay un cambio, una transformación de 180 grados en La Campanera. Y por eso quiero verdaderamente la sorpresa que les teníamos para poder platicar el resto de esta entrevista, una hora más de programa hasta las 8 de la mañana, a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, que nos acompaña esta mañana y la hemos invitado acá a La Campanera para que sea aquí donde desarrollemos esta entrevista, porque sin duda alguna creo que para la ministra esta comunidad representa un trabajo bastante arduo que han desarrollado interviniéndole y toda la ministra. Qué gusto tenerla aquí, saludarla y qué bueno que aceptó venir a conversar a La Campanera y no en el estudio o allá en su oficina, porque eso habla de que pues es una funcionaria de territorio, ¿verdad? Y que le gusta estar cercana a la gente y viendo las necesidades de la gente. Y aquí en La Campanera mucho más. Bienvenido. Gracias, Nathan. Un saludo a todos los que nos están viendo a estas horas de la mañana. Sí, me emociona escuchar tu introducción. Decir antes el nombre de La Campanera era algo de pavor, era algo de miedo. Y aquí solo escuchándote me reafirma el camino correcto que tomamos con el presidente Bukele. Estos son los cambios que él siempre hizo desde que comenzó cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y que siguió luego de la capital. Pero este lugar es un lugar que quedó documentado por medios de comunicación cuando eran momentos de dolor, de desgracia, de escenas de terror, de gente llorando, viendo a sus dramas, viendo a sus parientes en el suelo, muertos, de salir corriendo, escapando, salvando su vida. Entonces, ver cómo familias completas se iban de aquí porque tenían que salir huyendo y cómo la delincuencia se apoderó completamente y tenía el control total de estas comunidades. Y La Campanera ha sido una comunidad famosa por las desgracias que habían. Tenemos otras que también han sufrido, estigmatizadas. Bueno, antes de decir que vivías en La Campanera, podías tener título, podías tener lo que fuera y ya no te daban el trabajo. Es más, lo negaban, la gente negaba que vivían aquí porque tenían temor a que no les dieran el trabajo porque relacionaban esta comunidad mucho con el tema de violencia. Y era verdad. Y era verdad. Y era verdad. Y lo increíble fue que estas personas lograron sobrevivir de alguna manera porque se hacían, no veían, no oían. Sí, aquí sí existía el ver. El ver, oír y callar. El ver, oír y callar. Entonces, estas personas fueron testigos de ver pasar delincuentes con personas que cuando bajaban se escuchaban, ¿verdad? Los balazos y ya sabían que... O los techos corriendo. Corriendo. Bueno, cuando nosotros recibimos, aquí hemos recuperado, Nathan, más 900 viviendas. Y antes de hablar de las casas que intervinieron y que estaban precisamente en manos de grupos criminales. Totalmente. Porque se las habían quitado a sus dueños, que eso es importante. Quizá, ministra, hablar de que esta zona, los medios de prensa nacional e internacional, las cadenas de noticias, las agencias internacionales de noticias, siempre retrataron una cruda realidad que vivía La Campanera, pero eso ha cambiado totalmente. Eso ha cambiado y quedó ahí en evidencia, ¿verdad? Aquí la violencia de las pandillas mantuvo por 2 décadas. Por 2 décadas mantuvo a las familias salvadoreñas presas en esta comunidad. O sea, teníamos familias de 2.400 viviendas totalmente presas en su comunidad. Ellos no podían salir a los parques no eran para las familias, las calles podían salir a ciertas horas, no podían ir a visitar otra comunidad cercana, no podían venirlos a visitar, aquí estaban encarcelados ellos, presos, con fronteras imaginarias que no podían cruzar porque te mataban. Hay casos de cómo mataron a la gente. Fíjese que yo entrevistaba una linda señora que vende todo ahí fresco. Ahorita, hace poco, comencé muy temprano a trabajar antes de que usted llegara.
y me decía ella que a las 8 de la noche esto era un pueblo fantasma, Ay, Dios. no había nadie. Ajá. Hoy me dice a las 11 de la noche, esto es como que fuera una feria, Sí. o sea, la gente comprando, la Ajá. gente llegando, o sea, Ajá. revivió la campanera, pero antes los que no hacían caso a los grupos criminales eran asesinados. Hay muchas historias de esas. Ay. Y los criminales hicieron de todo para amedrentar y la gente prácticamente estaba sometida a este No, grupo. y obedecían, Ujú. porque muchos de ellos fueron obligados a punto de pistola a salir huyendo solo con lo que andaban puestos. ¿Y qué sucedía? Te sacaban al dueño propio de su casa y ellos la agarraban y ellos se la alquilaban a quienes ellos decidían. O sea, aquí vivieron muchos líderes de la delincuencia, de Cabecillas esos de grupos, pandillas. cabecillas, y ellos decidían, eso es lo que nos cuesta. Entonces, ellos también esto les servía, era su fuente de ingresos, ¿verdad? ¿Te imaginas los alquileres que tenían de 900 viviendas? Nosotros teníamos en libros 900 viviendas tiradas a pérdida, que estaban apoderadas por las pandillas. Y esas 900 viviendas... Ellos la Sí, alquilaban pero de esas 900 viviendas, porque ustedes los tenían como activos a pérdida. a pérdida, tirados a Vaya, pérdida. pero en realidad lo que pasaba era que la gente las había dejado de pagar porque habían salido huyendo, porque se las habían quitado los pandilleros y ellos las estaban rentando y era una fuente de ingresos para Exactamente. realizar sus actividades delictivas. Exactamente. Entonces, para ellos era un gran negocio controlar una comunidad como esta, porque ellos te sacaban y te ibas con lo que ibas puesto si lograbas salir con tu grupo familiar. O sea, tu esposa, tus hijos, tu madre, que muchos viven aquí con sus madres. Y si no, pues dejabas el cadáver de uno de ellos. ¿Ve? Así le tocó salir a un par de familias. Y con lo que iban puestos. Y si no, pues te dejaban salir por lo menos con tus hijos y con lo que andabas puesto. Y ahí te olvidabas de todo. Y ahora de esas 900 casas, ¿cuántas estaban, o la totalidad estaban en poder de las maras? Sí, de las pandillas? la totalidad está en poder de las maras. Y habían un par, sí, usurpadas por delincuencia. Ellos dominaban esas 900 viviendas, de las cuales 700 ya fueron escrituradas. Esas ya las tenemos vendidas, pues ya escrituradas. Es una inversión de 5 millones que se ha dado aquí en la Campanera. Vale. Lo que hemos hecho hasta ahorita aquí en la Campanera es gracias al Plan Control Territorial. el Y régimen lo de que excepción. vino a de verdad a sellar todo fue el régimen de excepción. Sí, cuando nosotros empezamos a recibir las casas, a agarrarlas A otra vez, recuperarlas. a recuperarlas, las casas tenían puertas internas para salir por otro pasaje. O sea, pues entrabas aquí, pero venías a salir en un pasaje de allá. Entonces, había todo un esquema de escape. Entonces, pero tenemos un presidente que él toma 39 decisiones extensiones van valientes, duras, a pesar de que lo querían criticar, pero él vela por los derechos humanos de la gente honrada, de la familia, y cuenta con una asamblea legislativa que lo apoya incondicionalmente. Tenemos una bancada 100, bueno, tú conoces ahí quienes están y apoyan incondicionalmente al presidente, y por eso tenemos ya... ¿Cuántos? 39 extensiones. 39 extensiones del régimen, y va a continuar las veces que sea necesario, porque el presidente sabe que esto ha sido la base de todo para que nuestro país salga a flote. Ministra, solo de las 900 viviendas recuperadas aquí, que estaban en el poder de las pandillas, ellos decidían a quiénes se las rentaban, Sí. o ellos decidían si las hacían casas destroyer, todo lo demás. Ambas cosas. Sí, ¿por qué solo 700 están escrituradas y qué pasa con las otras 200? No, lo que sucede es que unas están a la orilla de la cárcava, otras no las han comprado, otras quedan al final de los pasajes, son como las menos Por cierto, desfavorables. hablando de eso, ayer usted dio una conferencia Sí. de prensa para comenzar la intervención de una cárcava. Es que mire, aquí es un trabajo interinstitucional que estamos haciendo. Y continuo, ¿verdad? Y continuo, no paramos. Quiero que sepa que cuando se comenzó, pues gracias al Plan Control Territorial, al trabajo del Gabinete de Seguridad, seguimos de la mano trabajando con el ministro de Seguridad, con Gustavo Villatoro, para hacer las acciones necesarias, porque si tú te recordás, el Plan Control Territorial del presidente Bukele lleva fases. Entonces nosotros como Ministerio de Vivienda entramos en la fase de oportunidades. Estas son las oportunidades que el presidente está dando a la familia, a recuperar sus espacios, a recuperar estos espacios públicos y convertirlos de sano esparcimiento, porque antes los parques que hay entre los pasajes eran zonas de asesinatos. Fíjese que salió un vecino, me conoció y me dijo, Natán, quiero que entres a mi pasaje Ajá. y que vayas a ver la nueva cancha que nos han hecho. Ah, sí, bien bonita esa. Ajá, Ajá. y me dijo, yo quiero que tú la vayas a ver. No logramos por el tiempo ir a verla, se nos acercaron otros vecinos Ajá. para llevarnos a un pasaje modelo que Ajá. hay
en donde están trabajando, ellos interviniendo las viviendas con el ornato y todo lo demás. Es decir, la misma comunidad se está organizando y ustedes les están ayudando para darle esos espacios Así es. que le devuelva La función original. exactamente, La función original. la vida, que revitalice Para lo que es, tú te imaginas, aquí hay gente original que con mucha ilusión compró su casa y vivió esos 20 años de terror, ¿verdad? Inclusive perdieron a alguien, hay familias que perdieron a alguien. Y cómo hoy pueden darse cuenta lo que el Plan Control Territorial y el régimen de excepción ha venido a cambiar la vida de todos. Por eso el alto respaldo que tiene el presidente Bukele en el país. La gente aprecia y está contenta. Y la continuidad, porque ya el tema de seguridad está controlado, ¿verdad? Pero ahorita es recuperar la parte social, la parte emocional, y es a través bueno, mira dónde estamos sentados. Sí, sí, sí. Aquí eran barreras, aquí era imposible estar. Era impensable que pudiéramos estar haciendo. Mira, aquí estamos bonitos, bueno, es temprano, Sí, y todo, sí, hay buena está fresquito sombra, ya, está sí. fresquito, estamos cómodos, pues. Esto sí era impensable, o sea, que pudiera Impensable. estar una ministra de gobierno y un periodista haciendo una Ay entrevista Dios, aquí. No, imposible, si sí. yo lo viví, Nathan, yo lo Y vi. estaba investigando cómo se ha elevado el nivel de plusvalía de las Ah, casas. claro, sí, no. Mira, nosotros, bueno, esto fue una decisión del presidente, ¿verdad? Les informamos cómo estaban los estados financieros del fondo, lo que teníamos, y él me dijo, mira, eso ponerlo cero prima, me dijo, y una tasa del 2% de tasa de interés de la vivienda que la gente quería colocar. Aquí hay casas que las cuotas son de $46, porque se les dio a como estaba en el inventario, ¿verdad? Y no solo eso, se le dio el valor que tenía el terreno, más el monto que necesitaban para reconstruir la vivienda. Entonces se ha convertido en un proyecto de vida aquí. Ya la gente ya va a trabajar. Sí, ya. Otro ambiente aquí, Sí, ¿verdad? Real. Y por eso se escucha, porque ya la gente está encendiendo sus vehículos para poder salir a sus trabajos. Muchos trabajan independientes. Ya están vendiendo pan, un pancito francés ahí, que buen pan francés, pan dulce. Ya quedé con una señora que me dijo que fuera a probar sus pupusas, que está haciendo. Ya vamos a hacer un pupusitas. pedido ahí. Bendición de Dios se llama la pupusería. Y las tiendas, me llamó la atención que tienen nombres cristianos. Ebenezer, Maná. Entonces, la verdad que es muy bonito esta etapa que está viviendo la Campanera. A mí me emociona porque el presidente de verdad que no se equivoca. Yo lo conocí a él trabajando desde Nuevo Cuscatlán y él esto quería para nuestro país. Él lo empezó en chiquito y hoy lo quiere en grande. Tenemos la base que es la seguridad. Con seguridad se puede alcanzar lo que sea. Hoy estamos en la parte de trabajar coordinado con las diferentes instituciones. Solo aquí en la Campanera pues 700 viviendas ya vendidas. Esto equivale a una inversión de 5 millones que se están generando aquí, que la gente está pagando al día. Eso nos ayuda a poder colocar otro crédito y poder reconstruir otra vivienda. Teníamos casas recuperadas, tiradas a pérdidas en el Gran San Salvador, en La Libertad, Santa Ana, Sonsonate. Aquí en San Salvador son varias las comunidades, las colonias en las que hemos recuperado viviendas y que se están colocando. Hoy ya es difícil encontrar una casa aquí. Sí. Y tenía los datos de que aparte de las casas devueltas a sus legítimos dueños, hay más de 9,000 opciones habitacionales que no habían sido pagadas y fueron vendidas a familias trabajadoras de menores ingresos con créditos del Fondo Social para la Vivienda. Sí, eso ha sido con créditos del fondo. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo ha cambiado totalmente a raíz de la seguridad que nos ha dado nuestro país, nuestro presidente, esas decisiones valientes que él ha tomado. Estos criminales hacían todo tipo de cosas feas aquí que ninguna autoridad les podía poner paro en el pasado. No había una autoridad. Ellos mandaban. Hay que decir las cosas como visitaban, son. Ellos eran la autoridad. Ellos eran la autoridad. Ellos decidían quién entraba, a quién le daban, a quién le alquilaban. Ellos visitaban las cárceles como que eran hoteles a su gente y luego sacaban, mira una ardillita, sacaban a la gente de allá a vengarse. A vengarse. Entonces, vemos otra diferencia. Aquí se está trabajando de la mano con diferentes instituciones, con el ministro de Seguridad, pues constantemente estamos haciendo inauguraciones aquí. Se han conseguido
ayudas de la empresa privada. La empresa privada, su parte de responsabilidad social corporativa, han querido invertir en la Campanera. Hay varios parques que la empresa privada los ha reconstruido, otras que la hemos hecho con fondos propios. El ministro de Seguridad ayudó a reconstruir esta escuela de aquí de la Campanera. Es una escuela que deberías irte a dar una vuelta con aire acondicionado. Vine con Alejandro Goodman. Vinieron con Alejandro. Alejandro es alguien que también viene aquí a la Campanera. Cuenta unas historias de terror, ¿verdad? Porque él estuvo antes. Sí, claro, y él vivía en ese dilema de tener que venir a pedirles permiso a quienes no eran autoridades, sino que eran simplemente grupos criminales que dominaban y que mandaban. Y que muchos murieron por no aceptar las reglas que ellos dijeron. Aquí tenemos gente que falleció porque no aceptaban esas reglas. Se negaron a cumplir. Exactamente, entonces fue bien triste. Pero ahora es distinto. Con el ministro de Obras Públicas se está haciendo una obra increíble, sumamente importante. Y a mí me emociona, fíjate, me emociona porque si te das cuenta, aquí todo es completo el trabajo. El presidente Bukele no se queda con nada. Él quiere que las cosas se hagan a cerrar el círculo completo. Él empieza nada a medias. Y él así trabaja. Él es bien, que quiere las cosas bien hechas. Primero el plan control territorial, llevar seguridad social, que es tan importante para vivir, para convivir, para crear un negocio, para salir adelante. Pero vamos, después que estamos haciendo, recuperando espacios públicos, estamos con un tema de desagües, de aguas grises, que lo estamos haciendo con el Ministerio de Vivienda. Vamos a incorporar otras para hacer una planta de tratamiento. ANDE está trabajando aquí. Hemos donado propiedades para la policía, eran casas del fondo, ya se les ha dado la donación a la policía. CONAPINA también ayudó, tenemos ayuda de organismos internacionales como ACNUR, que nos están ayudando para hacer, hicimos una casa comunal aquí en terrenos del Fondo Social para la Vivienda. Todas estas obras que son importantes, que se vean, que la gente las sienta, las ocupe, las sacan a sus niños a los parques, y culminar con una obra tan importante como esa obra de mitigación que va a ser obras, hasta ganas de llorar me dan, sí. De verdad te lo digo. ¿Sabes por qué? Porque esta gente ha sufrido tanto. Ha sufrido el miedo, el terror de tener estos terroristas aquí amenazando sus vidas, y encima la amenaza de una cárcava donde se podía llevar todas estas viviendas, sus familiares, sus niños corriendo. ¿Vos te imaginas vivir aquí, que tu hijo salga? No, y todo va a culminar hasta terminar que esa cárcava se va a arreglar. Y fíjese que antes, bueno, a este gobierno le tocó terminar de construir y ayudar a muchas familias que estaban siendo amenazadas por cárcavas. Aquí no es la excepción, porque precisamente hay una cárcava que ya está siendo intervenida. Ustedes dieron una conferencia de prensa el día de ayer, porque no van a permitir que estas viviendas, que esta familia que ha sufrido tanto, pierdan su inversión, pierdan sus casitas. Así es. Y no solo eso, vos sabés de que nos cuentan que cuando miraban a los muchachos que pasaban con alguien honrado, por esos pasajes hasta allá, ya no regresaban, ya se los oían. No, unas historias de terror. Aquí tenemos, hay una escuelita de fútbol, que por cierto esa la maneja mi esposo como parte de su responsabilidad social. Al principio eran pocos niños, hoy hay más de 150 niños aprendiendo a jugar fútbol. Eso hace que, como de papá, uno no va a querer que su hijo esté aprendiendo un deporte. No, y eso es aquí, en la Campanera. Ya estamos culminando, cerrando con broche de oro con esta gran obra que va a hacer el ministro de Obras Públicas. Porque esas han sido las indicaciones del presidente, trabajar en equipo. Antes no se veía eso, y vos sabés por qué no se veía. Y voy a meter aquí el tema político, si me lo permitís. Sí, por favor. Porque antes los partidos se repartían las instituciones. Entonces, ¿qué sucedía? De una institución a otra, no, si vos eras de un partido y yo soy de otro, vea. Porque así se negociaba, Natán, eso vos lo sabemos, que así se negociaba. Y eso impedía que trabajaran en equipo. Eso, todo es bien fácil, si aquí solo es una llamada, mira, ayúdame con esto, démosle, ¿dónde vamos? Mira, Gobernación, Protección Civil, que fíjate que vamos, ¿dónde vamos? Mira, hay que hacer este documento, mira.
con turismo, o sea, todos trabajamos de la mano, porque ya no hay esa barrera política de revancha, y que vos sos de un partido y yo soy del otro, porque antes así se trabajaba en este país, se negociaba bajo la mesa. Entonces, Arena le daba una institución a fulanos y el Frente le daba a otro. ¿Y qué sucedía? Ahí se intercambiaban qué hacían, qué no hacían, y quiénes salían afectados, el pueblo. O cuánto había debajo de la mesa. Para Exactamente, poder que porque con Arena y el FMLN así trabajaron por décadas. Enfrente a la gente se hacían que no se llevaban, pero debajo de la mesa eran las grandes negociaciones, las grandes temas que hacían, y así nos llevaron por décadas. Hoy Oiga, no. Oiga, ministra, y ahora les dicen a ustedes como funcionarios, cuando estuvieron ellos en el gobierno, que cómo deben de hacer las cosas. Es bien paradójico, ¿verdad? Ajá, según ellos, ¿verdad? Y ya tuvieron, mira, si ellos tuvieron su oportunidad por años, de poder resolver los pudieron problemas a la hacer, gente. mira, la vida así es, Nathan, la vida te da oportunidades y uno tiene que aprovecharlas, porque las oportunidades andan buscando quién las va a Además, agarrar. la historia te juzga. La historia te juzga. Ellos tuvieron, bueno, solo Arena, 20 años 20 de años. gobierno. El Frente dos Dos periodos, 10 años. Ellos tuvieron la oportunidad en sus manos para seguir trabajando. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, si alguien me decía, increíble todas las obras que se ven en las calles, va una carretera aquí, otra carretera allá. Por eso es la aprobación que tiene el presidente, pues. Que tenemos un presidente y que sabe que tiene un equipo que lo respalda y que lo quiere, pues, y que está con él. Proyectos de desarrollo, bueno, la conferencia de prensa que dieron ayer para poder intervenir esta zona, porque hay una cárcava que va a ser intervenida para poder solventarla, arreglarla de raíz por el Ministerio de Obras Públicas, y esto es un trabajo coordinado que están haciendo, ministra, con el ministro Romeo. Pero fíjate que yo quiero recordar algo de las palabras de nuestro presidente, su discurso el 1 de junio. Él nos decía a todos, llámenme como quieran, díganme como quieran, pero mientras se sigan salvando vidas, yo seguiré al frente de este proyecto como lo he hecho hasta ahora. Y aquí somos testigos de todas las vidas que se han salvado, de todas esas familias que han logrado mantener sus familiares gracias a lo que él ha hecho, a las valientes decisiones de Nayib Bukele, de parar la violencia a través del régimen de excepción, a través de esas iniciativas valientes que él ha tomado, y que se ha logrado que miles de personas dejen de enterrar a sus parientes, de sufrir por sus parientes, de llorar. Ese ha sido nuestro primer milagro, fue la seguridad. Y yo traigo esas palabras de nuestro presidente en su discurso el 1 de junio, porque aquí lo podemos vivir. Andá y preguntarle a la gente. Aquí vemos grupos familiares que, si hubiera seguido como estábamos viviendo, hubieran muerto. Todos, muchos de ellos pues hubieran muerto. Entonces nos confirma que vamos por el camino correcto, que las cosas se están haciendo bien, que vienen cosas mejores, que viene ahora es esta gran obra que hoy se materializa, y ya se la van a tener estas familias de aquí. Es una realidad. Es una realidad que van a tener hoy una seguridad más, no solo la seguridad en violencia, sino también la seguridad física de su patrimonio. Seguramente voy a terminar de vender las otras casas que están a la orilla, porque no las vendé, porque obviamente no vas a comprar un patrimonio a la orilla de un barranco, ¿verdad? Pero todo eso está pasando. Entonces es emocionante ser parte del equipo del presidente Bukele y confirmar que sus decisiones son las correctas. Nosotros que las vivimos en territorio, pues que las conocemos, que estamos aquí. ¿Cuándo vos viste a los exdiputados de antes de Arena del Frente en las zonas de desastre? Sí. No, si a ellos no les importaba, ellos solo decían, inventaban y opinaban, pero en realidad no sabían lo que estaba sucediendo. Nosotros estamos trabajando todos coordinados, y eso es lo que hace ser el milagro. Histórica, ¿verdad?, que se está haciendo en el tema de vivienda. En la cartera que usted está dirigiendo. Aquí tengo los números, Nata. Fíjate que desde que inició nuestra gestión hemos recuperado más de 11,000 viviendas a nivel nacional. Y es un número que va cambiando, porque de repente salen viviendas. O sea, salen más. Sí, de repente, ya no hay tantas, pero sí, siguen saliendo. No es un número que lo podamos saber, porque es algo que se perdió el control, entonces lo vamos recuperando. Y es un trabajo coordinado con la PNC
y lo hacemos juntos, pues está la PNC y la Fuerza Armada. Pero lo que te quiero decir es que estas 11,000 viviendas en todo el territorio nacional que fueron ocupadas por las pandillas, hay una inversión de 120 millones de dólares. 120 millones de dólares que se ha dado de crédito para que estas familias puedan ya legalizar vivir en una casa que la están pagando para que ellos sean dueños. Y con una tasa de interés bien bajita. Cero prima, 2% tasa de interés, y en la casa recuperada. En la casa recuperada, 0 prima y 2%. Ajá. Y fíjate, te voy a contar algo. Antes, familias honradas, trabajadoras, luchadoras, que salían adelante, que se tenían que quedar callados porque si mirabas te mataban. Si opinabas ya no digamos, eras muerto en el segundo. Claro. Se tenían y mucho que ver... menos si decidías desafiarlo. Bueno, terrible. Aquí la gente obedecía. Les tenían que pagar el alquiler para vivir donde están. Entonces hay gente que hoy ya nos está pagando al Fondo Social para la Vivienda la cuota mensual de su casa que le abona al capital y a los intereses para que luego ellos sean dueños de su propiedad. Antes se la pagaban a la delincuencia. Entonces era su modo de operar y de sobrevivir, de pagar sus gastos, de vivir. Entonces tenías a gente pagando cuotas mensuales que ellos... O sea, le pagaban la cuota a los delincuentes. A los criminales pandilleros, la cuota que tenían que pagarle al fondo. Ajá. Así es. Eso encontraron. Eso encontramos. Esos eran los testimonios que le daban. Claro, esos eran. Nosotros hemos venido a cambiar. Bueno, yo tengo testimonios de gente que se vino a tocar las puertas. La policía nos ayudó a verificar que fueran dueños, que ellos nos comprobaran que eran dueños de donde vivían. Muchos decían que no. Y fíjate que aquí es donde las cosas como son, vean, porque hay que decirlo, como tu eslogan. Sí, como el programa. Como el programa. La gente al ver que el presidente se pone los pantalones bien puestos, empieza a querer hacer las cosas como son, a querer ayudar, a poner orden. Pierden el miedo. Entonces ellos mismos te decían, mire, yo aquí le pago a alguien. Ah, de veras, no se preocupe, ¿quiere legal? Sí, sí quiero. Ah, pues firme el contrato. Entonces ya firma su crédito, se le daba el crédito y ya empiezan a pagar y están siendo responsables. Tenemos un índice de mora en el Fondo Social para la Vivienda, hay meses de 0.96, o sea, no es nada. Hay otros meses de 1.5, 1.9. Es increíble cómo la gente está pagando la cuota mensual de su casa. Entonces, lo que te quiero decir que es una cadenita ir haciendo las cosas bien. Es una cadenita que te impulsa. Entonces, tenemos un presidente que está luchando por hacer las cosas bien contra quien sea, porque ya te fijaste que... Y mira, y te voy a decir una cosa personal. Fácticos, pero bien feo, ¿vea? Porque uno ahí se da cuenta que estos poderes fácticos, qué raro, o viven en otro planeta, o eran parte de ese gran esquema que venía manejándose y que se maneja en otros países, porque no hay otra salida. O sea, lo que el presidente Bukele ha destapado es grande. Entonces te deja en qué pensar, porque no cabe en la cabeza de nadie que donde ya hay paz, donde hay tranquilidad, donde puedes salir en la noche a caminar, que todo el mundo lo quiere hacer, Nathan. Todo el mundo quiere salir a jugar con sus hijos al parque. Y aquí esas cosas tan comunes para otros que viven en residenciales, no se podían hacer, porque aquí el territorio era de alguien más, era de terroristas que amenazaban a la gente, que la ocupaban y eran vivos. Porque ellos dejaban un grupo de gente trabajadora viviendo aquí que les pagaban sus gastos. Mira, a nosotros también, aparte de la vivienda, nos ha tocado legalizar. El presidente y la primera dama quisieron que se legalizara el 100% de los centros escolares. Cuando entramos al gobierno del presidente Bukele, más del 64% no estaba legalizado. ¿Por qué tú crees que era eso? Muchas escuelas estaban, habían problemas, que estamos solucionando, nos faltan un poquito más, arriba de 1,000 escuelas para ya tener el 100% de los centros escolares legalizados. Pero cuando encontramos escuelas que habían sido donadas y tenían hasta 10 dueños, entonces te imaginas el trabajo que hay que hacer. Pero hay otras a nombre de las alcaldías. ¿Por qué tú crees que los alcaldes, y era como que se pusieran de acuerdo, porque el Ministerio de Educación del pasado, ¿qué te decía cuando le pedías, hey, arreglen esta escuela? No puedo porque no es mía. Y es verdad, cuando un bien no es de la institución, no puedes invertir porque te cae la Corte de Cuentas, y tienen razón, hay reparo. Va.
Entonces ellos se respaldaban en que no, que eso no es mío. ¿Y qué venían los alcaldes? Cuando le decían a los alcaldes, es que fíjese que ahorita está hipotecada, yo no puedo hacerle nada porque es eso le corresponde al Ministerio de Educación. Pero ¿para qué ocupaba ese bien los alcaldes? De respaldo para sacar créditos. Créditos que nunca se veían en obras en los municipios. Usaban exactamente las propiedades de las escuelas para poder... Para respaldar y tener créditos. Porque vos sabés que para sacar un crédito, la gente que anda hablando de los créditos, tenés que respaldar tus ingresos. Claro. Y te lo dan en base a tus ingresos. Ningún banco de aquí ni en el mundo privado del Estado te va a dar un crédito si no tenés cómo pagarlo. Totalmente. O cómo cubrirlo. Entonces, ¿qué hacían los alcaldes? Daban las escrituras de donde estaba la escuela y esa escuela vivía endeudada. Pues. Y en la escuela en teoría, si no pagaba la alcaldía el crédito, terminaba... No, ellos pagaban porque de eso los ocupaba para volver a titularizar y para refilar. El problema es que nunca se miraba las obras. Entonces aquí había un chanchullo por todos lados terrible, que cómo íbamos a salir de eso. Sí. Y entonces quiere decir que también se han intervenido en la legalización de los terrenos donde están las escuelas. Claro que sí, entonces ahora se les piden a los alcaldes evitar eso y que ya sean legalmente del Ministerio de Educación, y entonces ahí está toda la inversión que el presidente está dando en reparar las escuelas. Lo que pasa es que hemos encontrado un desorden ordenado, digo yo, un desorden ordenado para la gente pícara, para los delincuentes, para el robo, para poder saquear, ¿me entiendes? Entonces, lógico, nunca se iban a cambiar esas escuelas porque estaban en el aire, Nathan, en el aire totalmente. Mire, y casos emblemáticos que le ha tocado enfrentar a usted, porque en realidad estos casos parecían que era impensable. Habían denuncias en la Fiscalía General de la República, pero se veía que los casos no avanzaban. Legalización y escrituras de propiedad en casos a Argos. ¿Cómo va eso? Mire, vamos súper bien. Sí, este fue un tema que si no es por el presidente no lo logramos. Y te voy a decir una cosa. Voluntad política. Voluntad política, todo. Y te voy a decir una cosa aquí también, que Dios como pone las cosas. Terminamos de armar este rompecabezas. Y fíjate que el haber sido alcaldesa me ayudó a mí bastante, porque yo estando como alcaldesa tuve estos casos, que me los presentaban las comunidades, y no había cómo legalizar. Hubieron abogados que nos engañaron como consejo municipal. ¿Sí? Claro. A ustedes como autoridades municipales. Como alcaldesa y como consejo municipal. Bueno, hasta tengo el nombre, yo no sé si lo puedo decir aquí, pero ya está detenido. Lo vi hace poco que lo habían detenido, porque son abogados que se dedicaban a estafar a la gente, ¿me entiendes? A estafar a las instituciones. Y como el tema de los lotes de Argos ha sido un tema de privados, recordemos que era una lotificadora que lotificaba terrenos de un privado para venderlos. Entonces era un servicio que ellos daban, pero nunca lo hacían, ellos nunca regularizaban. Ellos empezaban a vender, luego que ya habían vendido y que empezaban a pagar las cuotas y que ya comenzaban a finiquitar su pago, se declaraban en quiebra y montaban otra empresa. Entonces, cuando llegaba la nueva empresa que había recibido esta notificación, le empezaban otra vez hasta volverles a cobrar a las familias y les decían que no, que esto no estaba legalizado. O sea, doblemente estafados. Horrible, doblemente estafados. Tenemos casos de casos, ocupaban esos terrenos para lotificarlos en Argos, pero también los hipotecaban en un banco. Tenemos casos de esos así serios, pero estamos avanzando. Lo que debe de quedar claro es que se está como gobierno interviniendo en cosas de privados, pero todo es por ayudar a la gente. Exactamente, y quiero contarte cómo hemos avanzado. Bueno, Argos está intervenido, el juez lo interpuso, hay un interventor ahí, pero también dejó al Ministerio de Vivienda trabajando a la par. Nosotros regularizamos todas las notificaciones. A la fecha llevamos 63.284 lotes liberados, porque esto estaba totalmente... Ahí sí que devuelvan lo robado. Es que, Nathan, aquí se da perfectamente. Son casi 700 millones de dólares. Casi 700 millones, que llevamos ahorita regularizados. ¿En qué etapa van? Para decirte. Al estar ya regularizados quiere decir que ya pueden entrar al proceso de escrituración. ¿Qué se necesita ahorita? Que las familias se acerquen a Argos, a las únicas 5 locales de Argos, para pagar el proceso de escrituración, que lleva varios trámites, pero es un total de $574 que ellos deben pagar, para luego, después de un mes y medio, 2 meses, se está entregando esa escritura y por ende se les está devolviendo lo que les robaron en el pasado. Más de 630 millones llevamos ya resueltos, Nathan. Esto es una escritura que le da
el valor, el capital a una familia para poder sacar un crédito y construir una vivienda. Por eso es que tenemos tantas viviendas en un estado de calidad no adecuado. Porque ¿quién te va a prestar para construir una casa en un terreno que no tenés escritura? Sí. Nadie, ningún banco te presta. Sí, mire, y esto es importante porque el esfuerzo que usted dice que se está desarrollando a nivel interinstitucional con el tema del CNR para ayudarles también a poder tener su escritura, ¿verdad? Y el esfuerzo que se hace definitivamente para el trabajo en conjunto está ayudando mucho el señor Camilo Triguero, ¿verdad? Totalmente, con Camilo trabajamos nos hablamos cada rato primero, trabajamos de la mano, con Camilo montamos la mesa de casos colectivos. ¿De qué trató la mesa de casos colectivos? Al principio nosotros intentamos que se hicieran las cosas bien y negociar con la gente de Argos. Entonces, ¿qué hacíamos? Traíamos a la comunidad que necesitaba sus escrituras, más la gente de Argos, para que se legalizara, pero se burlaban de nosotros, se burlaban, y para hacer, como estas notificadores, le echaban la culpa al Estado, al Ministerio de Vivienda, al CNR, a la alcaldía, a quien fuera. Entonces formamos una mesa en la que estaba la Defensoría del Consumidor, la Procuraduría, el CNR, la Fiscalía y el Ministerio de Vivienda. Ahí estábamos todos. Entonces llegaba una comunidad, estaban los representantes de la mesa y llegaban los representantes de Argos. Porque de esto que estamos solucionando, el 80% son casos de Argos. O sea, era una empresa yuca. Entonces, en esa mesa empezábamos a discutir, mire, ¿por qué no le han entregado las escrituras a esta comunidad? Y se empezaba la discusión. Y ellos le gritaban a los técnicos. Le gritaban, no, si aquí esto ya va a pasar, esto que no sé qué. Hasta que la Fiscalía se dio cuenta de que no podía seguir así y que aquí había algo más, pues, que aquí había una estafa seria, que, a la gente más humilde del país, a los más humildes. Entonces decidió procesar a esta gente. Hemos hecho varias reformas al Código Penal. Ahora hay cárcel por esto, ¿verdad? Un llamado a los notificadores que todavía creen que esto no va en serio. Esto va en serio. Se vienen otras noticias, no las puedo adelantar, pero se está trabajando en otros casos de estafas y de notificaciones, de cooperativas. Las tenemos todas trabajándolas. Tú sabes cómo trabaja el presidente, calladito, pero claro, se va respaldando de las pruebas. Aquí nosotros trabajamos con pruebas. El presidente Bukele trabaja con pruebas, hace investigaciones previas y nos pide a sus equipos, dependiendo la instancia, a que respalde todo lo que estamos diciendo. Entonces, en esa fase estamos. Mire, solo en el periodo que va de estos 6 años, 70,000 familias han sido beneficiadas con la entrega de sus escrituras y la regularización de sus lotes. Es un número una cantidad increíble. Y como el número que tú estabas mencionando, que son más de 1.100 millones en los últimos 6 años que se ha invertido en el sistema de vivienda. La mayoría, Nathan, son en créditos que se han colocado desde el Fondo Social para la Vivienda y una pequeña parte desde Fonavipo. Que valga el anuncio, te voy a contar que Fonavipo lo recibimos con números negros, en quiebra. Y gracias a Dios hoy está con números positivos, gracias al trabajo que se ha hecho. Y estamos contentos, pues, porque es otra opción también para dar créditos. Pero estaba completamente colapsada. No, es que mira, si yo te contara, o sea, no, totalmente colapsado. No había una administración que se deba de hacer, ¿me entendés? Como se deben de manejar los fondos públicos. No había ese interés de ayudar a las personas. Nosotros sabemos que es muchísima la gente que hay que ayudar, no se puede con todas, pero vamos saldando, o sea, vamos avanzando. Vamos entregando viviendas de familias de alto riesgo, que el presidente creó el programa de reasentamiento para familias de escasos recursos en alto riesgo, o sea, la gente más necesitada que vivía a la orilla del barranco, cada invierno al filo de la muerte, ¿verdad? O despidieron, se le fueron parientes en esas correntadas. Sí. Entonces, estos 1.100 millones, aquí van 1.000 millones en créditos, pero 100 millones van en proyectos habitacionales, beneficiando directamente a 120,000 familias salvadoreñas en todo el país. Van escrituras, regularizaciones, reasentamientos, en fin, es un tema fuerte, el tema de Argos.
que no paramos. Las semanas estamos Mire, ese regularizando. tema de Argos era grande, ¿verdad? No, era una mafia terrible, terrible. Imagínate que ya llevamos 630 Y millones. esa gente tuvo la oportunidad de evitar la cárcel, ¿verdad? Mira, Nathan, se los dijimos, tuvieron la oportunidad, se les dio el chance. ¿Y qué hacemos? Tuvimos que intervenir. Y aquí ha salido la caja de Pandora, ¿verdad? Que ha salido de todo al descubrir todo lo que hay ahí. Entonces, seguimos trabajando en eso. Pero ¿sabe Lamentamos. algo? La gente que fue afectada por esta empresa Argos agradece lo que ha Sí, pasado. sí, lo agradece. Porque no veían, No veían la luz. intervención del gobierno, porque sin la intervención del gobierno y de la Fiscalía de la República, No, creo que no hubiesen no se tenido- logra, no se logra. Mira, era un desorden tan ordenado que tenían que era bien difícil descubrirlo. O sea, era un esquema Era un de esquema corrupción impresionante, que o sea, parecía legal. Parecía legal, es que sabían manejarlo bien. Y te repito, Y aquí, por eso es que eran bravucones cuando hablaban con usted. totalmente, porque ellos pensaron que jamás íbamos a escarbar y el presidente Bukele no se queda con nada. Él hace que uno escarbe y que encuentre, hasta llegar hasta donde hemos llegado. Y por eso es que le estamos respondiendo a la gente. Muy bien, vamos a hacer la última pausa. ¿Será? ¿O ya nos yo queriendo hacer pausa todavía. Bueno, no, pero bueno, vamos a ver. Hay otro caso emblemático que creo yo, nos quedan ya 5 minutos para la entrevista, vamos a aprovecharlo, ministra. El caso en donde también hay detenciones porque se estableció de que esta gente ha sido manipulada. El caso del Bosque, vi que usted estuvo en la cooperativa, estuvo visitándoles, estuvo tratando de ver cómo se les ayudaba, usted poniéndose a las órdenes de estas familias humildes, y al final pues se logró detener que les sacaran de sus terrenos. ¿Cómo va esto, ministra? Va bien, como te repito, son de los casos que se está investigando. Lastimosamente la oposición se aprovecha de la gente humilde, ¿verdad? Y ellos fueron testigos de que se involucró gente ahí que no tenía nada que ver con la comunidad y que fue a hacer esos desórdenes. Llegó gente, abogados que estaban ahí aprovechándose de ellos, ofreciéndoles que en 3 días les sacaban las escrituras por $1,200, cobrando. Estafadores, ya tenemos el nombre de esos abogados, ya están ahí escritos. Y decirles que estamos trabajando, el presidente le está dando seguimiento, lo que pasa es que se está respaldando de cómo ha sido la situación. Las familias, ya el desalojo se paró y esas familias no serán desalojadas, solo les pedimos un tiempo para respaldar el caso como es y darles la solución permanente que sí la van a tener y otros apoyos más porque es una comunidad muy trabajadora, es gente buena. Viven en una zona bien bonita, fíjate, porque yo fui allá al bosque, es un lugar precioso, con un clima agradable, ellos siembran. Sí, es en la cordillera del Bálsamo. Mira, tienen buenas siembras de jotes, no tienen bastantes, son productivos ellos y gente luchadora, trabajadora. El presidente está con ellos, ha puesto a varios del gabinete a apoyarlos y yo soy una de ellas y solo pedimos paciencia. Yo sé que la ansiedad de la gente es querer saber ya qué va a pasar, pero tenemos que hacer las cosas bien hechas. Sí. Y mire, y como siempre, ¿verdad? Las críticas, dicen, por eso fueron allá a protestar en las cercanías de la residencia del presidente, porque él era el que tenía que intervenir en esto. Y en realidad no se trata de eso, se trata de que hay un problema serio, que es un problema entre privados otra vez. Entre privados, exactamente. Que tiene que ser resuelto por la intervención de las autoridades, exactamente. porque si no, ¿quiénes son los afectados? Siempre lo que sucedía, y volvemos a lo mismo, Nathan, que aquí no había autoridad, aquí no se respetaba nada, aquí se prestaba gente de todos lados. Tenemos ya cuadrados quiénes son los que se han prestado a hacer compras y ventas de terrenos que no lo han hecho legalmente, sino tramas de corrupción. Entonces, eso es lo que estamos destapando, no ha sido fácil. Y eso es lo que se está haciendo. Son temas de privados que ahora nos ha tocado como Estado involucrarnos, porque antes ni por cerca, porque ellos estaban metidos en eso. Jamás iban a actuar. Jamás, porque estaban involucrados. Entonces, ahora ya no es así, ahora estamos ayudando a las familias y primero Dios, esto va a salir bien, van a salir bien. Y qué importante donde estamos, yo quiero de verdad que agradecerle por venir y aceptar hacer esta entrevista en esta comunidad de La Campanera, en la colonia La Campanera, cómo se ha transformado esta comunidad. Yo les voy a decir una cosa y me llevo eso ahora que he hecho este recorrido.
Yo sé que la gente de la Campanera no se cree todavía lo que está pasando aquí. Sí. Y creen que esto es pasajero y que pueden regresar al pasado, a cómo vivían antes. Tienen miedo. Ministra, por denles ratos. una respuesta, por Sí. favor, para que ya tengan la certeza y la seguridad que no hay retroceso, que No, no, no van hay. a volver a sufrir lo que sufrieron, que no van a volver a ser No. aterrorizados, que no van a volver a ser encarcelados en sus propias viviendas. Mira, Nathan, es una realidad. Mientras el presidente Bukele esté al frente, mientras tenga a sus diputados para respaldar esa iniciativa del régimen de excepción, mientras logre él que se lleven a cabo todos esos procesos judiciales a esos delincuentes, el país va a seguir como está, prosperando, porque ya se nos hizo el primer milagro. Y el presidente lo ha dicho claramente, que a él no le importa cómo lo llamen, lo que le digan, lo que le importa es que haya paz en las salvar comunidades vidas. y salvar vidas, y es lo que está cumpliendo. Y aquí estamos todos, mira, trabajando, él sigue al frente de esto va a continuar. Y para mejorar, no te digo que ya se comenzó un proyecto de una obra de millones, una dólares, cárcava que millonaria. amenazaba a todas las familias. La intervención va a ser millonaria. Entonces aquí es seguridad en todo sentido, seguridad social, seguridad física, todo pues. Entonces vamos bien, vamos súper bien y estamos contentos de un nuevo año que comienza. Ministra, Gracias, gracias Nata. por haberme acompañado aquí a La Campanera. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.